Bueno, como les comentaba, mi idea es como que determinen de quedar las cosas lo más claras posibles para la mayoría. Espero que para todos, pero bueno, no sé cómo se están manejando todos, si están estudiando, si están leyendo, si están viendo, digamos, las diapositivas, viendo los audios, las grabaciones, en fin. Así que intentemos que sea. Ahí me conviene muchísimo entre más de ustedes estén conectados en la clase porque ustedes son los quienes hacen las preguntas, ¿sí? Y eso sirve también para los otros que no se pudieron conectar. Si no, yo voy corriendo, corriendo y tal vez se quedan sin entender. Entonces, por eso me sirve y pues nos funciona a todos, tanto ustedes como para mí, que ustedes estén conectados, que estén pendientes y ustedes consulten y pregunten en el momento, ¿sí? Para que ya quede grabado para los demás que no están. Así que, por lo que vi, hay muchos todavía unos vacíos con lo que quiere decir la fórmula o una ecuación dada, ¿no? Pero sobre todo, es más que todo por la matemática. Siento que falta es un poco de matemática, más no de la parte física. Entonces, muchos les cuesta ver por qué el área tiene esa fórmula determinada, ¿cierto? Entonces, por un lado está la magnitud. Entonces, ejemplo de área. La magnitud es la medida de la extensión de una superficie. Ejemplo, yo quiero determinar el área de esta que es una mesa, ¿sí? Del área donde están, digamos, la parte de arriba de la mesa y esta es la mesa vista desde arriba, por decirlo así. ¿Cierto que tiene una forma rectangular? Entonces vamos a determinar el área. Para eso se necesitan de dos cosas, de lo que es el largo y el ancho, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos largo y ancho. ¿Y ustedes qué se imaginan? ¿Qué magnitud es esto? Largo y ancho son, cada una es longitud. Bueno, entonces, el área nos quiere decir que es como es la superficie de todo esto y cómo se calcula, multiplicando largo por ancho, ¿sí? Entonces, ahí ya nos está generando la fórmula del área. Área es igual a largo por ancho, que en, digamos, como los símbolos son L y H, ¿sí? Y el puntico del por. Vamos a colocarlo así. Listo. De aquí vienen las unidades. Recuerden, las unidades es otra cosa muy diferente. Si yo les digo, defíname en área. Ah, eso es metro cuadrado. No, es la unidad, ¿sí? O el patrón de medida que se utiliza para poder determinar ese, que nos dice, digamos, qué es esa magnitud. Pero es la unidad. Entonces, vamos por la parte de las unidades. Ancho, en el sistema internacional hablando, ¿no? Como es longitud, y la longitud se mide en metro. Y el largo de igual manera. Son las dos, es magnitud de longitud, como les comenté, y por tanto la unidad de medida es el metro. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál sería la unidad de área? ¿Será que metro? Entonces, para que nos quede más fácil de ver cuál es la unidad de área, las unidades, digamos, de esta magnitud, que aquí es una magnitud derivada, ¿cierto? Porque tenemos una cosa, una magnitud por otra magnitud, o sea, longitud por longitud. Nos da que para poderlo hacer es el metro al cuadrado, ¿sí? Porque multiplicamos, así como nos dice el área, tenemos que multiplicar longitud por longitud, entonces venimos y colocamos la determinada área de su correspondiente magnitud. De este largo se medía ¿qué? En metro, entonces colocamos metro por, y el ancho, metro, metro. Ah, mira, me da metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, así se determinan las unidades. Se hace la misma operación, digamos,
que lo que se hizo para calcular o para determinar la magnitud inicial, que sería en este caso área. Desde ahí queda el metro al cuadrado. Ay, pucha. ¿Sí? ¿Más o menos o no? ¿Quedamos o no quedamos? ¿Quieren? Porque no era metro y metro y sí metro cuadrado, ¿cierto? Uno lo que hace es agarrar y multiplicar también. Si la operación dice se multiplica tal por tal cosa, yo multiplico las unidades también de las magnitudes. Perfecto. Vamos con otro ejemplo. Lo que era el peso. Este ejemplo, ¿por qué? Porque es debido al ejercicio que teníamos, ¿no? De, de práctico. Entonces, la magnitud peso, que su sigla es W, me imagino que es por el inglés weight, así que hay algunas que para nosotros sería, ¿por qué no P? Pero bueno, es por inglés. Entonces, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo, ¿no? Por acción de la gravedad. Para definir el peso necesitamos también de dos cosas. De la masa del objeto, ¿cierto? Y de la gravedad. Entonces vamos a hacer la formulita o ecuación que define al peso. Y en este caso es masa por gravedad. ¿No es cierto? Masa por gravedad. Masa en su sigla, digamos, o símbolo es M y gravedad G. Entonces, por eso sabemos, tenemos y encontramos en los libros y en las cosas y todo eso que W es igual a M por G. ¿Sí? Bueno, recuerdan que vimos que habían magnitudes o que son directamente proporcionales a otras. Bueno, en este caso, porque todo está multiplicando, todo es directamente proporcional. Entonces, si aumento la masa, ¿el peso aumenta? ¿Ustedes qué dicen? Sí, perfecto. Si ustedes tienen dudas de eso, lo más fácil es hacerlo con un ejemplo. ¿Sí? Digamos, de colocar un valor aquí. Yo voy a decir que gravedad es 1. Ahorita no le pongo unidades todavía, pero solamente con valores. Exactamente, también se aumenta la gravedad. Perfecto. Las dos son proporcionales o directamente proporcionales al peso, o el peso es directamente proporcional tanto a la masa y a la gravedad. Digamos que tengo masa 1 y gravedad 1. Entonces el peso me da 1 por 1, 1. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si aumento la masa? Yo digo, voy a ponerle 2. Entonces me da 2 por 1, 2. Aumentó de 1 el peso, ¿cierto? Estoy haciendo un ejemplo de que gravedad sea 1. En un lugar, en algún planeta donde la gravedad sea 1, no en la Tierra. Pero es como para un ejemplo, para que ustedes cuando hagan, para cuando no lo vean, no, cuando ustedes no lo vean, es para que tomen ejemplos fáciles, no se pongan, porque si no ya se nos hace más complicado. Pero es como para que cuando ustedes tengan alguna duda, vean eso. Entonces, ¿qué pasa si yo también aumenté la gravedad? También aumentó acá la presión, me da 2. Entonces, las dos son directamente proporcionales, ¿cierto? Si aumenta la masa o aumenta la gravedad o aumenta las dos, el peso aumenta. Por eso era la pregunta. ¿Qué pasa si nos vamos a Júpiter donde hay una gravedad mayor que la Tierra? ¿El peso aumenta o disminuye? Entonces, ¿cuál es la respuesta de ese ejercicio? Aumenta, ¿cierto? Por eso ustedes... ay, por acá. Ya. Por eso, digamos, yo les escribía, aumenta debido a la definición de peso, pero es eso, ¿sí? Por eso vamos digamos, despejando dudas que yo vi que se tenían. Listo, entonces sigamos con esto.
Entonces, vamos por un lado por las magnitudes. Decimos que era masa por gravedad. Ahora vamos con las unidades. Entonces, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de gravedad como nos pregunta una compañera, yo pensaba que definir era otra cosa, en como en qué. Dice que cuando comencé con la fórmula, porque una fórmula ya define lo que es una magnitud. Claro, por eso yo les dije, no me estén buscando cosas en internet, ¿sí? Y por eso yo les decía, uno puede definir esto, digamos, acá lo estoy definiendo como una masa por gravedad, la parte de física. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, para esto está, lo bueno de estos ejercicios es que vamos despejando cosas y vamos viendo cómo, ¿sí? Dime, Milagros. ¿El metro en qué cosa? ¿En el peso? Segundo, porque la unidad de gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. Ojo que no estamos en energía, ¿no? Estamos en gravedad. Otra de las preguntas que siempre les dije como 2 o 3 veces, y eso que yo las di en clase, les decía que era, en la clase las dije de todas formas, en el trabajo lo hicieron, varios lo hacían mal. Era una aceleración, ¿sí? Porque ya vamos viendo por la unidad que tiene, metro sobre segundo al cuadrado. Y recordemos, la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Y velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Por eso da metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y la gravedad es una aceleración. Esa es la respuesta también para varios de los ejercicios. Muchos lo hicieron, pero varios quedaron en duda. Pero es por esto. Por las unidades nos va ayudando también a ir viendo qué magnitud puede ser. La gravedad es una aceleración, por eso es la aceleración de la gravedad. Bueno, seguimos. Entonces tenemos que la unidad de masa es kilogramo y la unidad de gravedad, que son las unidades de aceleración, es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, la formulita, ¿de cierto?, que define a la magnitud es masa por gravedad. Y recordemos que para las unidades también se multiplicaban las respectivas unidades de las magnitudes que definían a la magnitud derivada, por decirlo así. Entonces, la unidad de masa era kilogramo, entonces kilogramo por la unidad de gravedad, por metro sobre segundo al cuadrado. Ay, esa era tarea para ustedes y la hice yo. Bueno, entonces, acá era, vamos a copiar, ¿cierto? La unidad va a ser el kilogramo, que es el correspondiente a la masa, por la unidad de la gravedad. ¿Sí? ¿Más o menos o no más o menos? Ahí.